decir breves palabras de introducción de esta semana de ISR en Spainshift. Esto llevamos 10 años. Al principio era sobre todo tratar de explicar qué era la inversión socialmente responsable. Sobre todo era difundir la idea y al principio también y durante muchos años era discutir si era rentable o no. Y actualmente, 10 años después, ya ha evolucionado mucho. Y eso ha evolucionado y se ha comprobado en los temas que hemos abarcado en esta semana de ISR. Yo solo quiero decir dos aspectos que han sido claves. Primero, la madurez, es decir, los productos ISR ya están mucho más maduros y además se ha introducido el concepto ESG, que yo creo que también luego haré algunos comentarios y que se ha hablado mucho durante esta semana, y la regulación. Es decir, esas dos cuestiones, la madurez de la inversión socialmente responsable o sostenible y responsable y la regulación. La Unión Europea ha introducido en estos 2 últimos años, fruto del plan de las finanzas sostenibles, muchísima regulación que ha afectado a todos los agentes del mundo de la financiación. Es decir, desde el ahorrador hasta el gestor de inversiones, pasando por los que dan información y, por supuesto, también los supervisores. Ha habido muchos cambios. Bueno, pues con estas dos ideas de regulación y, por supuesto, también de madurez, pues en esta última sesión va a ser este último día va a ser sobre el tema de los ODS. Vamos a tener una visión más global, vamos a tener una visión de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues yo creo que, como comento, al final haré algunas observaciones puntuales de qué han sido estos días, esta semana, y por no retrasar un poco el comienzo, doy la palabra a continuación a nuestro keynote speaker, que siempre solemos hacer, es que haya una institución, que en este caso es el Grupo Caja de Ingenieros, que apoya el desarrollo de esta semana, que al principio pues eran en sus propias instalaciones, pero ya con el mundo virtual pues ya no procede así, pero sí siempre eso es un apoyo fundamental. Y comenzamos con una ponencia especializada y luego una mesa redonda donde se debatirá en función de las distintas opiniones de los distintos grupos afectados. Entonces, en esta ponencia especializada, don Iñaki Irisarri, que es responsable de desarrollo sostenible del Grupo Caja de Ingenieros, pues comenzará en la introducción del tema de hoy. Iñaki, cuando quieras. No estoy muy seguro. Ahora, se me oye ahora, ¿no? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, decía que buenas tardes a todos. Gracias, Joaquín. Contento también y orgulloso de que contemos con mujeres en todas nuestras panelistas. Antonio, por supuesto, moderador, pero creo que también es relevante que haya 3 mujeres participando en la mesa, ¿no? Como comentabas, Joaquín, la verdad es que es un placer un año más acoger una sesión dentro de la semana de ISR, en este caso la última sesión, y un año más, por tercer año consecutivo, con los ODS como tema principal. Para el Grupo Caja de Ingenieros, la Agenda 2030 se incorporó ya en 2019 en nuestra estrategia, tanto corporativa como de negocio y en nuestras políticas de inversión, por lo que nos sentimos con la responsabilidad y el compromiso de divulgar y poner de manifiesto la importancia de vincular los ODS con la inversión socialmente responsable. Hace ya más de 5 años que Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas fueran las protagonistas. La verdad es que la pandemia del coronavirus paralizó el mundo y nos hizo más conscientes de nuestras vulnerabilidades. No solo eso, sino que al inicio de la pandemia se estimó que la pobreza iba a incrementarse a cifras o que iba a estar en cifras y a volver a cifras de hace más de 10 años, es decir, un gran retroceso. También es verdad que la pandemia nos trajo algo positivo, que
que en parte fue el paro industrial y el confinamiento que provocó una reducción de las emisiones diarias de CO2 en un 17% según un informe publicado por la revista Nature Climate Change. Es decir, tiene sus partes negativas, pero en parte también tuvo un impacto positivo, a pesar de que ahora volvemos a estar en ratios de emisiones iguales que previos a la pandemia. Con la aparición de las vacunas y la prevista mejora de las perspectivas económicas para el segundo semestre, es el momento de plantearnos si queremos que todo siga igual que antes o si queremos aprovechar este momento para sentar las bases de un modelo más sostenible. Nos encontramos en el punto de inflexión donde lo que se haga ahora tendrá fuertes implicaciones en el futuro. Más que nunca es necesario tener presente la Agenda 2030 y hacer todo lo necesario para su cumplimiento. Por eso creo que la sesión de hoy es muy relevante. Está claro que la pandemia ha frenado el desarrollo de la Agenda 2030. Si vuelvo a los datos que decía en la sesión del año pasado, 2020 se esperaba que fuera el año que se acelerara la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero podemos afirmar que lo ralentizó, incluso fue un año perdido. Recientemente se ha publicado el informe sobre la financiación del desarrollo sostenible, presentado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, un informe que invita a todos los hoy aquí presentes que lo consulten. Este informe destacaré algunos datos. El documento estima que se han perdido 114 millones de empleos y alrededor de 120 millones de personas han vuelto a caer en la pobreza. Esto nos lleva a volver a un mundo fuertemente divergente en el que las diferencias entre la población de ricos y pobres se hacen cada vez más grandes, ya que los países pobres carecen de los recursos financieros necesarios para combatir la crisis y el impacto socioeconómico causado por la pandemia. Este informe también apunta a que la inversión sostenible, por ejemplo en infraestructuras, reduciría los riesgos y haría que el mundo fuera más resistente a futuras crisis. Tal inversión generaría crecimiento, haría posible una vida mejor para millones de personas y combatiría el cambio climático. Otras de las recomendaciones que apunta el informe es crear un marco de información global para hacer a las empresas responsables de los impactos sociales y ambientales que generan, o incorporar los riesgos climáticos como parte de la regulación financiera. Y como bien has apuntado, Joaquín, en la Unión Europea, realmente en Europa, en este sentido, la taxonomía impulsada por la Comisión Europea dentro del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles permitirá ayudar a inversores y a empresas a alinear sus estrategias de inversión. En este sentido, este avance de la Comisión Europea yo creo que es un gran avance para poder, como digo, afrontar estas inversiones sostenibles de una manera más transparente y más clara, sobre todo. La consecución de los ODS solo se logrará a través de la movilización de recursos, tanto públicos como privados, a gran escala. Sin embargo, a 10 años de la fecha límite fijada por Naciones Unidas para el cumplimiento de la Agenda 2030, ya vamos a ir a 9 años, los países no han asumido sus compromisos en materia de financiación. Parte porque muchos de ellos carecen de los recursos necesarios, hecho que, por supuesto, se ha visto agravado por la pandemia. Por lo que para cubrir ese déficit público es fundamental la inversión privada que aumente y que lo haga de forma decidida. Volviendo también atrás, tal como he comentado antes, la ONU estimó que serían necesarios entre 5 y 7 billones de dólares anuales para alcanzar las metas fijadas. Y actualmente solo se están cubriendo alrededor de 3 billones cada año, lo que demuestra una vez más el déficit claro de financiación de la agenda. Una muestra del retroceso e impacto de la pandemia, a pesar de que es verdad que las cifras de inversión socialmente responsable están creciendo año tras año. El cumplimiento de los ODS supone un desafío para las empresas en muchos aspectos, como son la realización de mediciones de impacto, la transparencia, la gobernanza o el cuidado del medio ambiente. Es posible transformar la economía y los mercados para que sean sostenibles si disponemos de compañías capaces de asociar la rentabilidad económica con la generación de impactos sociales y ambientales positivos. Igualmente, como comentabas, Joaquín, se ha avanzado mucho en demostrar que la inversión socialmente responsable es tan rentable como la inversión tradicional. Es necesario que las empresas sean capaces de aprovechar los desafíos que nos plantea el desarrollo sostenible. La integración de los ODS refuerza su competitividad en una economía global y afianza su compromiso con una sociedad cada vez más concienciada y exigente a todos los niveles. La adopción por parte de las empresas de los ODS abre un abanico de oportunidades en lo relativo al acceso a nuevos mercados, acceso a inversión, al ahorro de costes, generación de alianzas o la mejora de la reputación.
También, igualmente necesario, es integrar los objetivos de desarrollo sostenible en toda la estrategia financiera. Dentro de este escenario de emergencia, es necesario impulsar un sistema financiero orientado a la inversión sostenible a largo plazo que tenga la capacidad de evitar futuras crisis y atenuar los efectos de futuras pandemias. Un sistema financiero que se preocupe por el crecimiento económico, pero que también se preocupe por la protección de la salud, del medio ambiente o la lucha contra la desigualdad, que pueda proteger a la economía de episodios de alta inestabilidad financiera. Los que estamos hoy aquí presentes, en el marco de esta semana de inversión responsable de Spineshift, podemos aportar nuestro grano de arena, mediante el fomento de la inversión socialmente responsable a través de nuestras organizaciones y los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. También, como decía antes, la inversión socialmente responsable cada año ha ido creciendo y continúa creciendo. Y si nos centramos más en España, y según el último informe de Spineshift que arroja datos de 2019, las inversiones socialmente responsables se incrementaron en un 36%. Un dato positivo que muestra que el sector está trabajando y cada vez más los inversores y las empresas piensan que hay importantes oportunidades de negocio en el ámbito de la sostenibilidad. El avance en las finanzas sostenibles ha dado lugar a la aparición de productos financieros innovadores que impactan de manera positiva sobre alguno o varios de los ODS. Y con esto ya voy finalizando. Estoy seguro que a continuación los panelistas nos ilustrarán en estas nuevas fórmulas que integran los ODS en las estrategias de inversión sostenible y de impacto y las oportunidades que la Agenda 2030 ofrece en la inversión sostenible. En ese sentido, estoy seguro que los panelistas nos mostrarán, como digo, cómo desde diferentes organizaciones se están integrando los ODS en sus estrategias de inversión. Muchas gracias. Gracias, Iñaki. Y además has comentado un aspecto que es fundamental, es la Agenda 2030, pero dentro de Europa es el Net Zero, el objetivo 2050. Y si bien se está siendo la taxonomía es muy medioambiental, ahora se acerca la taxonomía social, que está muy imbricada con los ODS de Naciones Unidas. Y deberían apoyarse unos a otros, no solo reducir las emisiones de CO2, sino también cambios sociales importantes. Muchas gracias, Iñaki. Y ahora vamos a pasar a la mesa redonda que está moderada por don Antonio Santoro, que es Head of Southern Europe de Principle for Responsible Investment, el PRI de Naciones Unidas, que es tan importante en el mundo financiero. Antonio, the floor is yours. Buenos días. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, se oye. Perfecto, no, solo para chequear. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, Iñaki. Y bueno, antes de empezar, nuevamente agradecer, como siempre, Spensifi, en este caso también Caja de Ingenieros, por la invitación. Son organizaciones con las cuales trabajamos siempre con muchísima ilusión y estamos encantados de, bueno, ser partícipes también de esta edición de la Semana ISR y además sobre un tema tan importante como lo de los ODS. Antes de empezar, bueno, la verdad es que no tengo nada más que añadir sobre lo que estaban comentando Joaquín y Iñaki. Evidentemente es un tema importantísimo lo de los ODS, además porque, como bien se ha dicho, no nos faltan muchos años para cumplir esos objetivos y evidentemente este año, como comentado por Iñaki, digamos, el logro a alcanzar, digamos, esos objetivos se ha ralentizado por, naturalmente, temas debidos a la pandemia y naturalmente la falta de financiación que se requiere, ¿no?, para alcanzar los ODS. Para nosotros también es un tema absolutamente importante, ya que, digamos, a raíz, ¿no?, de la consulta pública que hicimos con los signatarios en el 2017, los ODS constituyen uno de los tres pilares principales, ¿no?, de la estrategia PRI de los próximos 10 años y para todas las organizaciones que están aquí conectadas, porque hoy tendremos el honor de escuchar experiencias de organizaciones que ya están integrando los ODS en sus procesos de inversión, en sus fondos y sus productos. Para todos los otros que se están acercando al tema, escuchar bien hoy nuestras excelentes panelistas, naturalmente, pero también os recomiendo de consultar la orientación que hemos lanzado el verano pasado, el otoño pasado, sobre el marco de integración ODS para inversores, que también lo hemos traducido en castellano. Dicho esto, no quiero robar más tiempo a las panelistas. Estoy encantadísimo, evidentemente, de compartir este espacio con todas estas excelentes mujeres que nos van a explicar, evidentemente, cómo se está gestionando el tema de los ODS
en sus casas de inversión. Nos acompañarán Cristina Lahi, Portfolio Manager en Caja de Ingenieros, Elena Guante Ross, Head of Client Relations Iberia and Head of Development en Latam de Candriam, y Amparo Ruiz Campo, Country Head de DEPAM para España y Latinoamérica. La estructura de esta panel será bastante ágil, bastante fluida. Vamos a tener 3 rondas de preguntas, más o menos 3-4 minutos para cada ponente para que pueda explicarnos su enfoque, y empezaremos con una pregunta más de alto nivel y luego vamos a un poquito más en el detalle sobre, digamos, lo que hacen efectivamente esas 3 casas de inversión. Buenos días a todas, bienvenidas, encantado de compartir este espacio con ustedes. Entonces, si os parece bien, empezaría con la primera pregunta, la más general, un poco para introducirnos, ¿no?, a nuestra audiencia. ¿Cuál es vuestro enfoque sobre los ODS dentro de vuestra casa de inversión? Y si tenéis, por ejemplo, un enfoque específico sobre un ODS o simplemente los abarcáis todos, o cuál es, digamos, el enfoque principal de vuestra organización. Si os parece bien, empezaría con Caja de Ingenieros. Cristina, si estás con nosotros. ¿Escucha bien? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Durante los últimos años, las estrategias ISR han evolucionado. En sus inicios se focalizaron en la exclusión de ciertos criterios de ciertas compañías o sectores debido a que se dedicaban a negocios un poco bueno, que no estaban de acuerdo con los marcos definidos de los inversores, ya sea porque eran compañías que se dedicaban a la producción de tabaco, armamento o compañías relacionadas con el juego. El siguiente paso fue la inclusión de factores extrafinancieros a la hora de definir los procesos de inversión, y incluimos la consideración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en nuestros universos, con el objetivo de alcanzar tanto objetivos financieros como extrafinancieros a largo plazo. Y finalmente, la última tendencia por parte de la comunidad inversora ha sido, ¿no?, la inversión de impacto. Aquí el principal catalizador de estas estrategias, como habéis comentado, son los objetivos de desarrollo sostenible, a través de los cuales se pretende abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad, como puede ser cambio climático, educación, sanidad, entre otros. Aquí lo que diferencia la inversión de impacto de la inversión de exclusión o integración es que el impacto va más allá de estas estrategias, y lo que verdaderamente determina la inversión es si las ventas de los productos o servicios que ofrecen las compañías ayudan a mitigar alguna de estos objetivos o generan un impacto positivo a la sociedad o al medio ambiente. Es decir, una empresa, por ejemplo, de exploración de petróleo, líder en inversión y con rigurosos mecanismos de control para minimizar el impacto en el medio ambiente, no deberíamos considerarlo como inversión de impacto. Sí que es verdad que respecto a sus competidores del sector, sea una compañía best in class, lo que definimos como compañía líder en términos de cumplimiento de criterios ambientales, no lo podemos clasificar como impacto positivo, ya que independientemente de sus buenas prácticas en materia ASG, sus ingresos se derivan de la extracción de combustibles fósiles. Por tanto, es muy importante que cuando hablamos de inversión de impacto, lo que lo determina es el modelo de negocio de la compañía, si realmente está generando un impacto positivo o negativo. En este entorno, con el objetivo de seguir ofreciendo soluciones transversales a nuestros socios y partícipes, desde Caja de Ingenieros Gestión, en verano de 2019, lanzamos un fondo ISR, un fondo mixto. Se trata del ODS Impact. Es un fondo el cual invierte en compañías que impactan de forma positiva en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se focaliza en 3 de ellos, que son el 4, educación de calidad,
El 6, agua limpia y saneamiento. Y el 9, industria, innovación e infraestructura. Perfecto. Gracias, Cristina. Entonces, seguimos con Amparo de DEPAM y luego vamos con Elena de Candria. Muchísimas gracias. De nada. Amparo, estás en modo silencio. Eh, Ahora sí. Buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a mí y a DEPAM a estar en este evento otra vez más. Tiene gracia que, como dice Joaquín, ya llevamos 10 años casi. DEPAM abrió en Madrid en septiembre, hará 10 años. Entonces, y desde creo que el minuto 1, 2 o 3 hemos sido miembros de Spensive. Y madre mía, ¿quién nos hubiera dicho hace 10 años que estaríamos hablando hoy de los CDS 2030 tan importantes y nos parece un estupendo marco de referencia y para que todos tengamos conciencia, no solamente estados y empresas particulares y empresas cotizadas, sino que todos estemos un poquito cada vez más alineados y tengamos sobre todo un lenguaje común. Me parece un paso gigantístico, pero sin embargo pensamos que todavía es necesario regulación, es necesario hacer un seguimiento del cumplimiento y sobre todo lo que comentabais anteriormente, la medición del impacto, porque nos faltan métricas cuantitativas. Está muy bien que midamos la emisión de carbono de nuestras carteras o de nuestros mandatos, pero es actualmente difícil medir la utilización del agua, la contaminación y muchos aspectos también de gobernanza en general que pues se pierden muchas cosas en el camino. Pero el punto en el que estamos es bastante, como he dicho, bastante gigántico la evolución. Y nosotros en DEPAM hemos integrado los ODS, intentamos integrarlos todos y en todas las vías que podemos, tanto de análisis micro-macro, la selección de compañías, la selección de emisores, seguimos haciendo exclusiones, o sea, excluimos controversias 5 y 4 casi todas. Entonces, tenemos cualquier excusa para intentar un poco categorizar los subsectores y emisores en grupos de trabajo que podemos hablar en un momento, pero básicamente no hay un ODS que prime más sobre otros. Todos los 17 con sus 169 metas y 253 indicadores los tenemos agrupados en 4 grupos: en cambio climático, en capital natural, en necesidades básicas y en empoderamiento. Entonces, es así como estamos abordando en una primera fase todos los activos bajo gestión, y luego hacemos un cálculo de la cartera por esas categorías y subcategorías. Y esto lo llevamos haciendo tiempo, antes incluso del 2015, antes de la publicación de los ODS. Entonces, a mí me habéis oído hablar en el pasado sobre renta fija soberana, que lo hicimos después de la crisis de 2007. No sé si os acordáis que ahí hubo bastante retraso en las agencias de rating en la forma de categorizarlos, de poner un rating, una cualificación y categorización de los países emisores de la OCDE y también de emergentes. Pues nosotros decidimos tener una especie de ODS para poner rating a los países y no tener que esperar las recomendaciones de las agencias de rating. Entonces, esto fue porque en el 2007, 2008 reaccionamos bastante bien y nos fue muy bien con los fondos de deuda pública, pero luego no fuimos suficientemente rápidos para coger las subidas y nos perdimos parte de la subida. Entonces decidimos a partir de ahí tener nuestros propios ODS en los que los criterios extrafinancieros
pesan y pesaban y siguen pesando actualmente bastante menos que los económicos y financieros. Entonces, los ODS de los que estamos hablando hoy, 2030, los tenemos en la forma en la que abordamos las emisiones soberanas, OCDE y emergente, en los fondos de cambio climático, que en este caso sí que podrían tener un sesgo más hacia temas sobre el objetivo de cambio ambiental y de clima, o sea, de un poco intentar medir el impacto de esto. Hemos desarrollado una forma de medir las diferentes categorías de clima en temáticas, las llamamos Emerald en inglés, y cada letra es una temática: eficiencia energética, la E de eficiencia energética, movilidad y electrificación, eco-society, renovables, economía regenerativa, uso del agua y la agricultura, etcétera, etcétera, y descarbonización. Eso es más o menos a grosso modo cómo estamos abordando la renta fija. Luego, si quieres, más adelante podemos hablar de algunos ejemplos de renta variable, que ya sabéis que mi background es de bolsa, entonces me encantan las compañías cotizadas. Luego a lo mejor podemos poner algún ejemplo más. Pero en conclusión, de PAM, estamos muy ilusionados con este punto en el que estamos y lo estamos intentando granular en todos nuestros productos que vendemos y los mandatos que gestionamos. Perfecto, muchísimas gracias, Amparo. Y sí, sin duda, en la próxima ronda en la segunda ronda tendremos evidentemente una ocasión un poquito más para hablar de un tema que has introducido tú, como los otros ponentes antes, sobre evidentemente cuáles son las métricas, cuáles son los datos que podemos utilizar y cuáles son quizás también los retos o ejemplos que podemos poner en la mesa. Acabamos esta primera ronda con Elena de Candriam. Si quieres compartir con nosotros, evidentemente, también cuál es vuestro enfoque sobre los ODS. Gracias. Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Spainsif por contar con Candriam en esta semana de la inversión socialmente responsable. Pues desde Candriam la verdad es que, bueno, como gestora europea y llevando tantos años invirtiendo de esta forma, bueno, de hecho añadiría una cosa que a lo mejor para alguno de los oyentes no es tan conocida. El nombre de Candriam es un acrónimo que significa Conviction and Responsibility in Asset Management. O sea, que llevamos el tema de la responsabilidad en nuestro ADN y en nuestro nombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues añadir de lo que han comentado mis compañeras, efectivamente, ha habido un impulso muy fuerte en los últimos 2-3 años en la integración de todos estos criterios socialmente responsables en las carteras y desde nuestro punto de vista, los ODS son una métrica más, una forma de abordar estos temas en carteras, pero nosotros históricamente lo que hemos hecho ha sido identificar cuáles son para cada empresa, para cada sector, sobre todo, cuáles son los puntos más materiales, más relevantes, los factores que generan pues es lo que llamamos más materialidad a la hora de identificar las oportunidades y los riesgos de cada uno de los sectores. Y teniendo en cuenta esto, pues hay muchísimos sectores desde el punto de vista energético y de cambio climático, pero también desde el punto de vista social y de gobierno corporativo. Entonces, como la gama de Candriam en un primer momento se ha basado en tener fondos socialmente responsables que cubran cualquier asset class que un gestor necesitaría para tener una cartera diversificada, pues desde renta fija de corto plazo, de gobiernos, high yield, o en renta variable, pues cada una de las zonas geográficas. En un segundo paso, ya en los últimos 4 años, lo que hemos ido haciendo es lanzar fondos más temáticos. Y en esos fondos temáticos sí que hemos identificado cuáles son los ODS que encajarían mejor con estas iniciativas o proyectos que teníamos en mente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando lanzamos el fondo de oncología, pues claramente nos enfocamos en el ODS 3 de salud y bienestar, ¿no? Y el objetivo de Candriam era pues apoyar esta lucha contra el cáncer. Y esto pues lo hemos ido haciendo pues con un enfoque muy definido, con un objetivo muy definido.
Y ahí lo que hemos hecho también es un poco contribuir a esta lucha contra el cáncer pues a través de más investigación, ¿no? Donando parte de la comisión de gestión. Cuando lanzamos el Fondo de Cambio Climático, pues claramente el objetivo era el objetivo 13 de acción contra el clima. Y ahí también añadiendo un poco este granito de arena de la gestora, pues lo que hemos hecho es ligar los beneficios que teníamos con la gestión de este fondo a proyectos de reforestación. Aquí nos hemos apoyado con entidades como South Pole para identificar cuáles eran los proyectos que nos encajaban más. Luego lanzamos un fondo de economía circular, que aquí claramente hay otro ODS también, que es el de consumo más responsable, ¿no? Y en este fondo de economía circular, pues el objetivo que teníamos era muy claro, era reducir todo lo que es materiales y limitar un poco pues esa explotación innecesaria de los recursos naturales que hay en el planeta. Y una iniciativa que teníamos para complementar esta inversión era pues a través de otra entidad colaborativa, era pues recoger todos estos ordenadores que a través de asociaciones y de multinacionales que desechan ordenadores pues, que están en perfecto uso, pues resetearlos, limpiarlos y enviarlos a África pues para escuelas y para darle una segunda vida, ¿no? Entonces, claramente hemos ido utilizando estos ODS más en la inversión temática y luego en la inversión tradicional, no tradicional, sino socialmente responsable, pero donde nos enfocábamos por países o por situación o duraciones de crédito o tal. Aquí lo que hemos hecho es utilizar los ODS en la parte del reporting. Es decir, hemos analizado la cartera, hemos identificado para cada entidad o para cada posición en la cartera cuál era el ODS que contribuía más frente a benchmark. O sea, es una forma de, en valor relativo, cómo nuestra cartera tiene una mejor exposición a los objetivos de la Agenda 2030 que el índice. Y es un poco la forma en la que lo hemos enfocado. Muchísimas gracias, Elena. Y a las tres, la verdad, porque es interesante ver cómo todas las participantes de hoy, todas las ponentes han dicho, y las claves de inversión han dicho básicamente que sí, que esto se tiene que aplicar a todo lo que hacemos como nivel gestión y naturalmente cuando queremos especificarnos, especializarnos en algo, en un objetivo específico, quizás que vamos desarrollando un producto específico sobre el tema, pero la importancia de utilizar este marco como lo que es un marco, evidentemente, entonces para establecer objetivos también de largo plazo, objetivos de impacto de sostenibilidad. Entonces, ahora me gustaría ir un poquito más en el detalle, porque también en esta primera ronda, también en lo que han comentado antes Iñaki y Joaquín, tenemos evidentemente un tema que son indicadores, KPIs. ¿Cómo podemos valorar eso? Entonces, me gustaría saber más cómo estás desarrollando evidentemente la estrategia de integración. Hago un ejemplo. ¿Estamos utilizando los objetivos con base 2030 o estamos desarrollando medidas o KPIs que nos puedan dar un marco, digamos, sobre nuestra contribución de nuestras inversiones y de nuestros fondos y de nuestros productos hacia uno de esos objetivos? Si os parece bien, empezaré de nuevo por Cristina. Gracias. Aquí recordemos que la Agenda 2030 es la hoja de ruta de las inversiones de impacto. La agenda cuenta con los 17 objetivos, pero estos objetivos, como ha comentado Amparo, hay detrás 169 metas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos. Pues bien, nosotros cuando lanzamos el fondo en junio de 2019, lo primero que realizamos fue un análisis de todas las metas de los ODS y a partir de este análisis construimos matrices de materialidad para cada uno de ellos, donde identificábamos los segmentos o las industrias y las relacionamos con cada una de las metas y objetivos. De esta manera, en un primer momento, nos hicimos una idea de cuál era nuestro universo de inversión para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el caso del ODS 4, que es educación de calidad, según las metas identificamos que si queríamos impactar en este objetivo, deberíamos buscar compañías cuya principal fuente de ingresos proceda pues, tanto de cursos online como presenciales, productos que se utilicen en un entorno escolar o empresarial
empresas, por ejemplo, que gestionen residencias de estudiantes o que presten servicios editoriales, entre otros. Y por el contrario, por ejemplo, si una compañía ofrece cursos de formación a sus empleados, esto lo valoramos positivamente, pero no lo imputamos como impacto positivo o no lo imputamos como impacto o no lo definimos como inversión de impacto, ya que creemos, ¿no?, que la fuente principal de esta compañía no se deriva de productos y servicios utilizados en un ámbito educacional. O sea, es decir, nosotros vinculamos las ventas o el modelo de negocio de la compañía con alguna de las metas o objetivo. Y aquí también me gustaría destacar cómo analizamos nosotros el impacto en la cartera de renta fija, concretamente con las emisiones sostenibles, ya sean bonos verdes, sociales o bonos que vinculan el pago del cupón a la consecución o mejora de ciertas métricas ASG o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí, a diferencia de los otros activos, donde identificamos el modelo de negocio con alguna de las metas, aquí analizamos dónde van a destinar los fondos de la emisión o qué indicadores ASG o ODS van a mejorar. Y en función de ello, lo imputamos a un ODS o a otro. Aquí, además, todas estas emisiones nos aseguramos que sean verificadas y auditadas de forma independiente por un tercero, ya que así nos aseguramos la trazabilidad de los recursos y que estos recursos se están usando de acuerdo con el marco definido, evitando así prácticas no deseadas como el greenwashing, por ejemplo. Perfecto, gracias Cristina. Y también me encantó el tema también de la assurance sobre evidentemente lo que estáis midiendo y cómo esto se puede averiguar, digamos, por terceras partes. Elena, seguimos contigo y luego vamos con Amparo, así veremos un poco el orden. Sí, yo creo que aquí es muy interesante lo que ha comentado Cristina, porque efectivamente creo que el greenwashing es una de las amenazas que tenemos, ¿no?, en esta industria y lo que queremos es que efectivamente cuando decimos que nuestro fondo es artículo 8 o artículo 9 o es un fondo socialmente responsable, realmente estamos teniendo en cuenta todos los datos necesarios y accesibles y disponibles, que a veces nos gustaría tener más datos, pero utilizando todos los datos que tenemos para poder realmente pues, hacer un buen análisis y una buena asignación de activos en cada fondo, ¿no? Y para eso en Candriam pues, lo que hacemos es contar con multitud de bases de datos, porque es otra de los temas que seguramente habréis comentado, ¿no? Que una agencia de ratings posiblemente nos vaya a dar un dato totalmente distinto a otra agencia y aquí, pues, para evitar esto, lo que hacemos es tener los distintos datos de distintas agencias especializadas, unas para medio ambiente, otras para más corporate governance, otras para gobiernos. O sea, realmente hemos intentado capturar toda esa información, pero lo más importante es que luego lo que hacemos es tener un equipo de 15 personas exclusivamente dedicadas a analizar todos esos datos y únicamente dar nuestra visión de cuál es el posicionamiento de cada empresa o de cada emisión a nivel socialmente responsable. Y luego ya los gestores que hacen el análisis financiero o que van a componer la cartera van a utilizar todos estos datos. Pero yo creo que es muy importante pues, tener ese análisis independiente y complementario a los datos que pueden dar las agencias, que muchas veces es valioso, pero otras veces es contradictorio, ¿no? Y bueno, dicho esto, que he entrado en un paréntesis, nada, simplemente yo creo que añadir que es muy importante también desde el punto de vista de Candriam lo que es el diálogo activo de las empresas. Y aquí en el tema del diálogo activo utilizamos, bueno, tenemos 3 objetivos. El primero es transición energética, ¿vale? Que claramente está ligado a lo de S13 porque ahí creemos que bueno, es uno de los grandes objetivos que tenemos en la gestión de activos y a nivel sociedad. Y aquí lo que hacemos es
tanto iniciativas individuales como en colaboración con otras gestoras, pues dar pues vamos a decir, no un toque de atención, sino un influenciar positivamente a las empresas en las que invertimos. Ese sería uno de los objetivos. El segundo objetivo es el de condiciones de trabajo, condiciones laborales y trabajo justo, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo, tenemos que tener en cuenta no solo la E, también la S, de cómo están estas empresas pues dando unas buenas condiciones de trabajo y teniendo en cuenta pues diversidad y otros temas dentro de su toma de decisiones. Y la tercera sería pues una buena ética empresarial o un buen corporate governance, que es otro de los temas en los que estamos muy activos y bueno, sobre todo en aras a la transparencia y para ayudar a tomar estas decisiones. Entonces, bueno, pues un poco estos son las distintas formas de enfocar la sostenibilidad y desde nuestro punto de vista, bueno, pues intentamos tener el mayor espectro posible a la hora de tomar estas decisiones de inversión. Gracias, Elena. Un punto muy importante que destacaste, la importancia del diálogo activo, porque evidentemente, como también habéis bien dicho, tenemos un problema evidentemente de datos, esto es un problema muy conocido dentro de la industria, pero el engagement, a dialogar activamente con las empresas, es una estrategia de integración que lleva resultados excelentes, que trae resultados excelentes. Entonces, eso también es integración y eso también es importante cuanto evidentemente tener análisis, tener datos, etcétera, porque nos da más información que podemos integrar dentro de nuestro proceso de inversión. Entonces, te lo agradezco mucho. Y además, el tema sobre la gobernanza. La gobernanza no acaba de ser un multiplicador. Podemos hablar de medio ambiente, temas sociales, cuanto queramos, pero si no tenemos un buen modelo de gobierno empresarial o a nivel de inversiones, esto no lo vamos a alcanzar. Entonces, me parece también un punto muy importante que has destacado sobre el tema de la gobernanza. Seguimos entonces con Amparo. The floor is yours. Sí, exactamente. La verdad es que todo cuenta. En esta tesitura que tenemos, todo cuenta, tanto para reportar mejor como para identificar oportunidades y rentabilidad para las carteras, que es en lo que nuestro sector nos dedicamos. Entonces, empezando un poco por el final, nosotros hemos contratado, no podemos hacer todo, pero hemos contratado precisamente a una empresa que se llama Util para que nos pueda trasladar en los 17 ODS el impacto que tenemos, o sea, cada uno de los ODS, cuantificarlo, hacer esta forma de reporting. Porque una cosa que también buena, que de pasada hemos comentado antes al principio, era que converjamos cada vez más todos los actores involucrados, que converjamos a la hora del lenguaje y de reportar como el impacto de las cosas, que es lo que al final lo que queremos tener es un impacto en las economías, un impacto para combatir el cambio climático, para la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que los inversores que consumen nuestros productos y nuestros mandatos puedan valorarlo igual que los productos de Elena o de Cristina o de quien sea. Entonces, hemos utilizado Util para este reporting. Luego, por supuesto, utilizamos también Sustainalytics, MSCI. O sea, hay empresas de voting y de proxy voting y de recomendación para las juntas de todo tipo y color. O sea, nos proveemos de este tipo de ayuda hasta donde pueden llegar, pero hay cosas que ellos no pueden hacer y que solo podemos hacer nosotros como gestora con 150 años de historia, que es las compañías más pequeñas o de mediana capitalización o en sectores que muchos analistas no llegan. Y nosotros hemos ido convirtiendo todos los fondos o lanzando fondos nuevos que ya se llaman sostenibles, o hemos fondos que tienen a lo mejor 30 años de historia, los hemos ido convirtiendo en sostenible. Por ejemplo, uno de ellos es el de PAM Europe Small Caps. Pues es un fondo
que creo que tiene 25 años y lo hemos hecho sostenible en los últimos años y entonces pues hemos hecho que los gestores, muy acostumbrados a sus formas de analizar, pues progresaran hacia incorporar ODS y otras muchas cosas que otros fondos que hemos lanzado temáticos ya tenían. Entonces, pues una de las cosas que hacemos es tener nuestros propios Key Performance Indicators específicos para cada subindustria. Entonces, no valoras igual unas casas, bueno, pues centros de personas mayores en Estados Unidos o ayuda domiciliaria sanitaria que analizas la ciberseguridad. Entonces, cada subsector tiene sus propios Key Performance Indicators que solo nosotros los podemos producir porque Sustainalytics o MSCI no llegan a eso. Y eso también nos permite pues, identificar oportunidades, hablar con ellos. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de la empresa Tomra, una empresa noruega que recicla envases y hace clasificación hace muchísimas cosas, pero las que son más conocidas son el reciclaje. Pues nosotros los descubrimos hace 8 o 10 años y solo lo analizaba un broker noruego y nosotros. Y nos pusimos a hablar con ellos, oye, ¿y esto por qué no lo reportáis así? ¿Y esto que lo hacéis tan estupendo? Entonces fuimos de la mano de ellos, ahora son súper conocidos, son los número 1 del mundo, pero pues con ese sesgo que tenemos en la casa a identificar oportunidades de pequeña y mediana capitalización, pues nos vino muy bien y nos encantan y nosotros les encantamos a ellos. Otra evolución que hemos hecho, por ejemplo, es en el inmobiliario cotizado. Yo acabo de enviar un mail a muchísimos clientes para que analicen la clase de activo y dentro de, fíjate, inmobiliario cotizado, qué poco sostenible, ¿no? Pues no, pues debajo hay muchísimo impacto en construcción, en aislamiento, en elegir las fuentes de energía y ahí, por ejemplo, son muy fuertes los nórdicos. Los escandinavos están muy avanzados en esto, tú alquilas oficinas y ya puedes elegir la fuente de energía, imagínate. Pues todo esto tiene al final un impacto que, bueno, que mucho del reporting se perderá, cada vez menos, pero si es capaz de capturarlo y cuantificarlo y tener estas métricas de las que hablaba yo, cuantitativas, al principio, pues cada vez mejor. Mira, un ejemplo que yo quería poner, como yo vengo de bolsa, una compañía que nos encanta en esta casa, porque es que te puedes tirar horas hablando, bueno, los gestores se tiran horas y además son gestores de distintos fondos. Ya sabes que nosotros tenemos fondos europeos, temáticos europeos, temáticos globales, asiáticos, de tecnología. Bueno, tenemos en la gama muchos fondos que podrían tener una empresa como DSM, que es una empresa holandesa que hacen ingredientes nutricionales y de preservación. Pues estos DSM los hemos clasificado que son importantes para el ODS 3 y el ODS 2, el 3 de buena salud y bienestar y el ODS 2 sobre la cero hambre, porque los señores se dedican a hacer muchas cosas, entre ellas las enzimas lácteas para producir lácteos sin lactosa, para que la población no pierda el calcio y la vitamina D y las proteínas, etcétera, etcétera, y otros nutrientes que son tan importantes que vienen de lo lácteo. Bueno, pues hay unas enzimas que se llaman Maxilact, que por lo visto hacen todo esto y esto ha sido un descubrimiento como la pólvora. Igualmente, ellos también fabrican componentes para las patatas fritas, las pizzas, el café, etcétera, etcétera, de bajo almidón. Y pues para los celíacos y para una porción muy grande de la población, pues para tener también para no perder nutrientes, edulcorantes, bueno, el stevia, que vosotros seguro que consumís también, edulcorantes sin azúcar, ácidos grasos omega 3 que vengan de algas y no de los peces, y así no hay que pescar tantos peces.
conservantes naturales, unos que se llaman bioconservantes, de no sé qué, tienen unos nombres muy complejos, pero básicamente son conservantes para que no tengamos que usar tantos productos que empiezan por la letra E. Y otra cosa que a mí me encanta de esta compañía, que hacen, pues reducen el metano de las vacas, pues que como sabéis, este suplemento puede reducir un 30% las emisiones de carbono. Entonces, nosotros tenemos básicamente 2/3 ya de nuestros activos bajo gestión son artículo 8 y 9, nosotros le llamamos 8 plus, que son casi 9, sabiendo que el 9 es un impacto medible. O sea, estamos muy enfocados en intentar que lo que hagamos tenga su repercusión. Y así empaquetarlo, así contarlo y así reportarlo, para que a su vez los clientes institucionales con los que hablamos puedan reportarlo a sus bancas privadas, a sus fondos de pensiones, a sus redes a las que les venden fondos de fondos, y entonces así la cadena va siendo cada vez más sólida, y cuando hay dinero de por medio, os puedo asegurar, y sobre todo las empresas, yo estoy viendo un giro en las empresas cotizadas, que todo lo que es el lavado verde, el greenwashing, no me lo creo nada, porque es que están todas, o vosotros, Antonio, de UNPRI, nos tenéis a nosotros, las gestoras, contra la pared, o nosotros, las gestoras, tenemos a las empresas cotizadas y los emisores contra la pared. Así que aquí no se va a salvar nadie. Estás en silencio, Amparo. Te pusiste en silencio. Sí, me he dado la tecnológica, que cuanto antes nos alineemos todos, invertamos, porque eso, lo que he comentado de útil, tiene un coste para los fondos, Sustainalytics, todos estos proveedores tienen, aparte de nuestro batallón de analistas sostenibles, como ha dicho Elena, que están analizando los datos hasta la quinta derivada para ver cómo pueden aportar valor a las carteras. Así que estamos todos con muchísima ilusión y esto esto es imparable. No, estoy absolutamente de acuerdo, y además, como hemos ya comentado, evidentemente, especialmente en el contexto europeo, esto también llegará por algunos niveles también a nivel de regulación, que no se llamará de ODS, pero tenemos ya la taxonomía medioambiental, se está trabajando en la social, etc. Así y además que... lo vas bien. Perdona que añada una cosa Antonio, una cosa que se ha comentado antes, creo que ha comentado Iñaki. Yo pienso que también las mismas compañías, el hecho de hacerse y contarse y presentarse y convencernos a la comunidad inversora como más sostenible y cumplidor, hacen que sus costes de financiación sean mucho más baratos. O sea, no es una cosa que baladí, es que estás ahorrando muchísimos billones de euros, ya sean, o de dólares, o depende de dónde se trate, yenes, ya se están dando cuenta. O sea, el tema de la financiación, el coste de la financiación, eso es importantísima. Igual que la gran inversión que se está haciendo mundialmente en infraestructuras. Ten en cuenta que hay países como Estados Unidos o incluso Alemania, el Reino Unido, tienen infraestructuras muy, muy viejas, y el hecho de hacer estas inversiones va a hacer que los materiales, la forma de tener, y estamos hablando de inversiones mastodónticas, pues todo eso va a hacer que todo se provoque aquí una revolución más de la que hemos tenido. Y yo no pienso personalmente, sí que ha habido un coste con el COVID en términos de empleo. Sí, desafortunadamente sí, a ver si somos capaces todos de compensarlo, pero yo creo que el tema de ASG, la inversión de ASG, los volúmenes, ha habido una revolución en estos últimos 2 años, y yo incluso creo que el COVID ha acelerado la revolución digital y tecnológica, así como la sostenible.
Coincido totalmente, especialmente sobre ese último punto y es absolutamente imparable. Es decir, ahora estamos aquí y de esta no se sale. Es decir, esto es el nuevo mainstream, esto no es ya inversión sostenible, es inversión, punto. Y ya está. Una pregunta rápida a Joaquín, nuestro anfitrión. Veo que faltan técnicamente 2 minutos. Me habría gustado hacer una ultimísima ronda de 1 minuto cada una. Si quieren simplemente destacar un caso de estudio, que naturalmente no vamos a tener tiempo dentro de los próximos 3 minutos, pero para que la audiencia sepa unos 3 casos de estudios uno para cada casa de inversión y luego te devuelvo la palabra, Joaquín. ¿Te parece bien? Sí, de acuerdo, compromiso, 1 minuto. De acuerdo. Vale, perfecto. Entonces, para variar un segundo, haría entonces esta vez Elena primero, segunda Cristina y luego a Amparo, 1 minuto cada una, destacarnos un caso de estudio vuestro y luego devolvemos la palabra a Joaquín para el cierre. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a dedicarles solo 1 minuto porque en breve caso de estudio lo que os voy a proponer a todos los que habéis participado en esta conferencia es que entréis en el Candiam Academy, ¿vale? Es una academia de formación gratuita online en la que os facilitamos módulos de formación para que todo el mundo entienda perfectamente de qué se trata y cuáles son las ventajas de la inversión socialmente responsable y además, bueno, pues luego hay un pequeño examen después de cada módulo en la que se os da un certificado y yo creo que, bueno, pues es ese minuto de la publicidad porque es gratuito y porque realmente creo que os puede aportar mucho. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, Elena. Excelente. Cristina. Caja de Ingenieros Gestión, cada vez estamos más comprometidos y creemos firmemente en la inversión socialmente responsable. De hecho, tenemos más del 50% de nuestros activos bajo gestión que están especializados en alguna de las estrategias ISR. Y aquí básicamente pues volver a recalcar lo que han dicho mis compañeras, los retos que nos enfrentamos, que son la dificultad de cuantificar este impacto, que esto, una de las medidas que lo podemos abordar es a través del engagement, ¿no? Hacer ver a las compañías que cada vez más ¿no? la relevancia que tienen para los inversores que se comprometan con estos cambios. Y desde el punto de vista de reporting y de adherirnos a diferentes instituciones o signatarios de diferentes acuerdos, por ejemplo, somos firmantes de PRI desde hace varios años. También internamente trabajamos diferentes reportes, tanto mensuales como trimestrales. Quizás destacaría pues, las fichas ISR para toda la gama ASG, donde detallamos las principales métricas sostenibles y de buen gobierno, así también como el alineamiento e impacto de los vehículos a los objetivos de desarrollo sostenible, y también el informe de impacto que realizamos también de forma trimestral, donde podemos encontrar pues, ejemplos reales clasificados por temáticas, ODS y submetas a las que queremos impactar para mitigar el problema al que nos enfrentamos. Muchísimas gracias, Cristina. Amparo, 1 minuto para ti también. Vale, yo que he consumido más tiempo, me quedo con medio minuto para decir que yo animo a todo el mundo que entre en Deepan Funds, www.deepanfunds.com, que es nuestra web, y allí hay una esquinita que se llama el Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM, donde hay vídeos muy interesantes sobre diferentes aspectos de la inversión sostenible y muy animados, muy bonitos. Y como tenemos fondos de renta fija, de renta variable y multiactivos sostenible, pues cada vídeo y cada idea pues es algo relacionado con lo que se hace en la casa y en lo que nos... así aprovecháis la curva de aprendizaje que hemos tenido en todos estos años, y hay cosas muy curiosas y están muy interesantes, así que haceros del club de PAM.
Muchísimas gracias, Amparo. Bueno, antes que nunca quiero agradecer a vosotras tres por vuestras, vuestras aportaciones. Ha sido súper interesante. Yo creo, espero que también la audiencia como pueda, digamos, sacar provecho, ¿no? de esta charla y también de estas últimas 3 recomendaciones que habéis dado. Entonces, a visitar vuestras web y a sacar provecho también de la experiencia que ya tenéis sobre este tema, porque es un tema complicado, es un tema complejo, pero se puede abarcar. Y entonces, como os animo a la audiencia a, bueno, escuchar la grabación para quien se está conectando a este último minuto y también como consultar los recursos de Caja de Ingenieros, Candriam y DEPAM que han participado a esta panel. Muy, muy agradecido por la invitación de Spainsif y de Caja de Ingenieros a moderar esta mesa redonda. Encantado de haberla compartida con ustedes, de verdad, ha sido un honor. Y bueno, devuelvo las llaves de la habitación, de la sala, al anfitrión, que es Spainsif, al presidente Joaquín Garralda. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Antonio. Bien, como dije, voy a hacer unas breves palabras para no abusar de su tiempo. Vamos a ver, dije que había 2 claves. Una, la madurez del mercado y la segunda, la regulación. La madurez del mercado. Bueno, pues es que hace 10 años se hablaba, pues casi todo era exclusión. Pues no armas, que además se ha comentado, bueno, pues tabaco tampoco, en fin, se excluía unos y con eso ya tenías un producto, ya era pues un fondo que dejaba de invertir. Poco a poco se ha ido madurando con muchísima más sofisticación. Y curiosamente, lo que pasa es que al ir madurándose, está siendo cada vez más, como ha dicho más Antonio, ya no es inversión socialmente responsable o sostenible responsable, es inversión, punto. Con 3 issues, vamos, o 3 temas fundamentales, el E, la S y la G, es decir, el tema medioambiental, el tema social y el tema de gobernanza. Y los 3, unos más y otros menos, dependiendo del sector, son muy relevantes y esos hay que tenerlos en cuenta. Y ya por eso podemos decir que ha evolucionado el sector a mucha más madurez, más compresión, más de detalles, no unas estrategias sencillas. Eh, Fijaros, y además hay madurez desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta en este mercado. Eh, por supuesto, el inversor, antes se hablaba, el inversor que invertía en temas de socialmente responsables, que había muchas congregaciones religiosas, había gente de muchos valores, y se puede decir que se quedaba ahí. Es que ahora ya se distingue muy bien entre el inversor de impacto, el inversor institucional, el inversor de retail, y tiene sus características distintas. No podemos agruparlos, es el mismo, ni mucho menos. Y por lo tanto, y por el lado de la oferta, hay unos matices enormes de diferenciación entre los distintos productos que se ofrecen. Ya no, es un fondo medioambiental. No, es que tiene usted que ir a mucho más profundo si es un medioambiental que dice usted. Bueno, pues eso es desde el punto de vista de la madurez. ¿Y la madurez que hemos visto en esta semana? Pues es que en esta semana también hemos estado hablando de los fondos indexados, ya no solo que en general los fondos que podíamos llamar ISR eran activos, sino es que ya también los inversores pasivos, es decir, utilizar índices, ya no es esa cuestión, porque sobre todo está creciendo el mercado, donde está creciendo más es el inversor que utiliza, pues, dado los costes y la poca rentabilidad, pues el coste es muy relevante, y entonces, bueno, pues, cómo se necesita ofrecer una diversificación, y hemos tenido dentro de la semana, pues, en la segunda en la segunda día de la semana, pues estuvimos viendo la inversión indexada sostenible, que eso hace 4 años era impensable, que se podía poner las 3 seguidas. Y ahora sí, y además tiene, insisto, su público, tiene sus inversores, tiene su manera de comunicar con mucho detalle. ¿Qué pasa? Que también el tema, estamos hablando siempre era empresas, renta variable. Ahora vamos a ver la renta fija, los bonos, que también se ha mencionado. Es que la renta fija es más grande en términos financieros, de volumen financiero, que la renta variable. Y bueno, pues ahí, en cuanto introduces ya objetivos, no solo qué ha hecho usted en el pasado, sino cuáles son los objetivos, para qué usted invierte, cuál es su impacto, pues es que, claro, hemos tenido una sesión para matizar eso. No es tan fácil decirlo.
Entonces, bueno, pues ahí hemos, incluso no solo con los estudios y si es más rentable o menos rentable, que siempre es una de las preguntas que quizás es la primera que se hace, pero sino, bueno, ¿qué impacta? Y ahí, hoy que hemos estado hablando, los ODS son tan importantes, porque no se trata de que hay datos, no hay datos, hay innumerables datos. El problema es el conocimiento. Eso es un matiz. Y lo que se está tratando es de homogeneizar los estándares, pues entonces se puede comparar, que es la clave, la comparación, porque si no, con los millones de datos que hay de todos los temas que queramos, pues siempre sales bien, con nada que cojas este y el otro. Y dice, no, es que usted no vale que coja unos y otros, usted coja estos 5 o estos 30 cuestiones. Entonces ya se puede comparar mejor. Dentro, insisto, que luego viene el tema de los estándares, que también hemos hablado esta semana, y ahí viene el regulador. Europa con la taxonomía, que ha sido un esfuerzo impresionante, y la taxonomía verde, que además que es muy interesante, no es una taxonomía para decir esta empresa es verde o no verde, es esta actividad es verde o no verde. Y bueno, pues estableciendo una serie de parámetros para decir, usted contribuye sustancialmente para mejorar el medio ambiente. Y si usted no contribuye nada, pues bien. Ahora también usted puede ser que contribuye negativamente. Entonces ya empiezan a separar. Eso es un grado de madurez enorme. Por supuesto, con un componente político detrás, que se ven los problemas que pasa la Unión Europea a la hora de establecer los estándares. El ejemplo típico es si nuclear es medioambiental o no es medioambiental, y la taxonomía europea, que es una pieza, pero es muy importante porque tiene otras complementarias. Y la clave es, oiga, pero usted hace mal a los otros objetivos de que hay, los sociales, los medioambientales. Es muy compleja, está costando mucho avanzar, pero es fundamental. Y por eso es lo que creo que está madurando. ¿Qué también hemos estado viendo? Bueno, pues estamos viendo una parte fundamental, que es el asesor al de retail, no el asesor o el proxy advisor que habla con la empresa, con el emisor, o que también habla con el asset manager, con la gestora, sino hay un momento dado en que hay alguien que quiere ahorrar para la jubilación y tiene que hablar con una persona. ¿Qué conocimientos tiene? ¿Qué preguntas? El famoso test de idoneidad. Pues eso se está marcando y se está obligando para decir, oiga, tiene usted que preguntar sobre el tema medioambiental y no vale no dejarlo de lado. Y esa es otra cuestión que es regulación. No, oiga, no, es que casi prefiero no. No, usted sí tiene, y además tiene que firmarlo. Entonces eso a muchas personas le dirán, ¿usted qué piensa de que su dinero se invierta en algo medioambiental? Ah, pues sí, pero ¿pierdo rentabilidad? No. Ah, pues entonces póngame ese. Es que es evidente, es evidente. Lo que pasa es que hay que explicarlo bien y hay que establecer unas métricas compartidas por todos para que se pueda comparar, etcétera, etcétera. Y en esa tarea estamos. Y en esa tarea, pues en esta semana de la ISR hemos hablado pues de estas distintas aspectos que hacen al final todo y que hace un aspecto que ahora voy a los ODS, que son fundamentales, es el papel de la empresa y del ahorrador y por supuesto del consumidor para resolver los grandes retos que tiene el mundo. Que si en el 2030 son los ODS, el de 2050 de neutros en carbono es muy duro y no está tan lejos. Entonces, bueno, pues este es un poco muy resumido, muy esquemático, lo que nosotros tratamos con la ISR, cómo ha evolucionado, ya ir a detalles, cómo el regulador está empujando, pero también el demandante pues está empezando a preguntar y le preguntan, con lo cual contesta. Por lo tanto, yo soy optimista, los datos del crecimiento del mercado lo demuestran. Tampoco es que vaya a ser como el 100%, tendrá su sitio para algunas personas, unos inversores muy concretos, pero lo que sí está claro es que ha permeado al 100% de los inversores, de los productos que se hacen. Es decir, ya hay que analizar
pensando en ESG. No se puede analizar solo pensando en los cash flow libres y cosas de ese estilo. Bueno, pues muchísimas gracias por supuesto, los panelistas y Antonio, por supuesto, y muchísimas gracias a la audiencia nos habéis seguido. Por supuesto, a todos los colaboradores, Fonditel, Deusto, Ética, Caja Ingenieros y Ibercaja Pensión, que nos han apoyado y que es necesario, y mantendremos el objetivo fundamental de Spensive, que es pues difundir y generar conocimiento para esto tan importante y tan necesario, pues tenga unas sólidas bases que nos permita evitar el greenwashing, que es lo peor que puede ser. Muchísimas gracias y se clausura aquí la semana. Gracias.